Bueno, pues ahora llegamos a la parte del programa en que tenemos a un podcaster invitado y preparaos porque ya os avanzo que vais a pasar un poquito de miedo al menos. Ya que, bueno, si habéis escuchado el podcast antes sabréis que soy un poco miedica. Así que ya os imagináis cómo me siento ahora mismo. Aterrado pero contento del invitado de hoy, así que encended las velas, cerrad bien las puertas y ventanas y dad la bienvenida a Raúl, maestro del podcast Relatos Decapitados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hey, muy buenos días, Kim. ¿Qué tal estás tú? Encantado de estar aquí contigo. Oh, gracias, gracias. De momento bien, de momento bien. No, veo que no eres el guardián de la cripta, es una persona de carne y hueso. Afortunadamente. Pero un placer conocerte así fuera de tu podcast, desvirtualizarte un poco y conocerte así en carne y hueso. Genial. Perdón. Sí, yo a ver, te había tenido ocasión de ponerte cara ya en varias ocasiones, ¿vale? Porque te había visto a través del podcastival que estuviste haciendo de maestro de Sí. ceremonias en esta última ocasión, ¿vale? Y a través de tu Instagram, lógicamente. Pero sí, yo en las redes sociales no aparezco, no me puedes poner cara, con lo cual ahora mismo nos la ponemos y bueno, como te decía, encantado de estar aquí. Bueno, un placer también. Bueno, para los que nos estáis escuchando y hayáis dicho, anda, el Relatos Decapitados y este podcast, ¿cuál es? ¿No? Madre mía, pues ahora vamos a escuchar un pequeño fragmento. Toda casa encantada, todo castillo tenebroso o fortaleza infernal tiene una puerta secreta cuya llave son los sueños y su frontera tu imaginación. Y al otro lado, oculta, una mugrienta biblioteca llena de polvorientos volúmenes da cobijo a nuestra oscura colección de relatos decapitados. Bienvenidos sean, criaturas decapitadas. Les habla su mugriento y pestilente anfitrión, el guardián de nuestra polvorienta biblioteca. Pues ya como habéis escuchado, ya veis que es un podcast de terror, donde sobre todo pues predomina mucho la edición, el contexto, el entorno, la situación, bueno, la ambientación, por así decirlo. Pero antes de seguir, es decir, ¿por qué el terror? O sea, ¿qué obsesión tiene la gente con este género? ¿Qué ganas de hacer pasar miedo a la gente? Pues no lo sé. De hecho, yo incluso te voy a decir una cosa. La percepción que a mí me llega es que el terror es un género en declive, ¿no? Teniendo en cuenta otros tipos de géneros que ahora mismo tienen mucha más presencia, ¿no? En la literatura, en los cómics, en las series de televisión, la fantasía heroica, ese tipo de cosas. Yo creo que hoy en día tiene más presencia, ¿vale? Se acepta más que el terror, ¿vale? Ya. O digamos de alguna manera, el terror ocupa un nicho de mercado más pequeño, creo. Esa es mi percepción con Ajá. respecto a los otros géneros. ¿Por qué? Pues no lo sé. Seguramente, o podría ser, estemos en una sociedad tan avanzada, entre comillas, ¿no? Que ahora es muy difícil tenerle miedo a muchas cosas, ¿vale? Porque el miedo generalmente funciona desde el desconocimiento, ¿no? Sí. O así ha sido habitualmente. En el momento en el que estamos en una situación tecnológica y de civilización con tanto conocimiento, aunque nos faltan, lógicamente, muchas cosas, ¿no? Por las que... pero digamos que como tenemos tanto conocimiento que antes no había, ¿vale? Sí. Pues yo creo que el terror, la gente se asusta menos porque siempre hay una respuesta a un hecho cotidiano que antaño a Ya. alguien le podría producir algún tipo de temor o terror. Creo Claro. que podría ser por eso. Vamos a ver, lógicamente el terror tiene sus fórmulas, sus clichés y su parcelita de público que está dispuesto a escuchar siempre este tipo de contenidos. Pero a mí me da la impresión, perdón, voy a apagar el teléfono que me he dado cuenta que lo tenía encendido, Tranquilo. me da la impresión de que es un género que de alguna manera está perdiendo fuerza frente a otros. Pero bueno, lo mismo es una apreciación personal y no tiene nada que ver con la realidad, ¿vale? Ya.
Ujú. No, puede ser. Yo, por ejemplo, aquí en mi casa, por Sí. ejemplo, ¿no? Que es un micromundo donde poder ver cómo reflexionar, ¿no? De forma espejo cómo funciona el resto, Ujú. ¿vale? A mi mujer no le gusta nada el terror, sí es verdad que no le ha gustado nunca. Vale. Yo siempre he sido muy de género, muy de ver películas y consumir mucho contenido de terror. Vale. A mi mujer nunca le gustó. Y tengo 2 hijos, adolescentes, un niño de 16 y una niña de 13, y a la niña le encanta, ¿vale? Le encanta sentarse a ver y lo consume alegremente. O sea, que le pones cualquier película de terror y está con una sonrisa, no sé si es para aterrorizarse esa respuesta, pero vamos, que le gusta y lo disfruta. Y el crío no pone ninguna atención, o sea, no le... No es que ya no se aterrorice, ¿no? O al revés, que sienta en repulsa, es que simplemente no le gusta, no siente atracción por ese tipo de contenido. Ya. ¿Tus hijos escuchan tu podcast o escuchan tus relatos también? Ya sabes que nadie es profeta en su propia tierra y hasta donde yo sé, o me engañan, ¿vale? Que podría ser, pero hasta donde yo sé, en mi casa no me escucha nadie. Cuando hablas de esto de que no le escucha ni su madre, pues en mi caso es cierto, es cierto. O sea, a nivel familiar e incluso amigos, ¿vale? Que yo sepa, no escucha a nadie mi No, podcast. curiosidad, porque... Vale. Y sí que en ese sentido, mira, sí que tengo amigos que me lo dicen directamente, ¿no? Cuando comparto a lo mejor algún relato a través de WhatsApp, en los grupos de amigos y cosas de estas, sobre todo en los grupos de amigos del cole, ¿no? Porque tengo 2 compañeros de entonces, de la época del cole, que uno de ellos es Jimmy Martins, que ha escrito la gran mayoría de los relatos que aparecen en el podcast. Sí. Otro se ha incorporado hace nada con uno de los relatos. Bueno, pues cuando lo comparto en esos grupos, hay mucha gente, en este caso sí, que no lo escucha porque le da miedo. Le da miedo no mis relatos, ¿vale? Sino los relatos de terror. No le gusta escuchar, efectivamente, relatos de terror. Claro. Porque ahora que hablábamos, pues, bueno, en tu caso con tus hijos, ¿no? ¿Crees que el miedo, o sea, este tipo de contenido le puede gustar a la gente más, a un público más infantil, por así decir? O sea, ¿crees que la juventud, por así decir, puede llegar a entender este género? Perfectamente, ¿Sí? perfectamente. De hecho, si tú ves los contenidos, precisamente porque lo que estábamos hablando antes, ¿no? La percepción del miedo no es igual para una persona de 50 años como yo tuve en mi infancia, ¿vale? Que había muchas más cosas que nos asustaban, que la que puede tener un adolescente o un niño de hoy, ¿vale? ¿Por qué? Porque a los contenidos audiovisuales, literarios, bueno, cualquier tipo de contemplación cultural, ¿vale? Se han ido añadiendo varios hitos del terror y de cualquier otro estilo, ¿vale? Que lo que hacen es superar a lo que había anteriormente, ¿vale? Igual que un señorito de los años 40 se podía fascinar con los efectos especiales de los seriales de Flash Gordon, aquellos en los que se veían las naves perfectamente colgado por hilitos, ¿no? Y esa ilusión óptica, mantenerla, asimilarla y percibirla como real, ¿vale? A medida que se van complicando las cosas, ¿vale? Que se van sumando nuevas cositas a los estilos literarios y los contenidos audiovisuales, lo que vas dejando atrás se va superando. Con el terror ocurre lo mismo, ¿no? O sea, yo cuando era prácticamente niño, tendría 12, 14 años como mucho, creo que 13 exactamente, hice pellas en el colegio con un amiguete, con Jimmy Martins precisamente, para ir a ver ¿Dónde te escondes, hermano? ¿Vale? Que ver una película muy gore, ¿vale? De la época, y sigue siendo gore hoy. He tenido la oportunidad de revisitarla hace poco. Y aquello era totalmente espantoso, totalmente gore, totalmente desproporcionado, ¿sabes? La orgía de sangre carnaza que percibías en aquello nos obligaba a la gente de entonces a muchas veces a taparnos los ojos porque no podíamos con aquello que estábamos percibiendo. Hoy se lo pones a un crío,
generalmente, no todos los críos o todos los adolescentes responderán de la misma manera, ¿no? No, desde luego, claro. Desde luego, pero yo he visto con mis hijos Terrifier, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, no te voy a decir que como estuviesen viendo un partido de fútbol, ¿no? Porque los partidos de fútbol generalmente son muy aburridos y Terrifier es mucho más divertido, Uh-huh. pero lo afrontan de otra manera, se enfrentan a ese contenido, ¿sabes? Uh-huh. A ese terror, ¿vale? De otra manera que como se podía enfrentar alguien como yo, ¿no? Claro. En décadas pasadas. Por eso sí que creo que, como bien dices, Kim, eso sí que ha cambiado. Esa percepción del terror sí que ha cambiado. Ya. De la misma manera que hay ciertos terrores a los que tampoco se enfrentan, o sea, justamente al contrario, ¿no? Al terror más elevado o más suspicaz. Yo creo que a un crío de hoy, ¿no? Le pones Alien, el octavo pasajero, por ejemplo, ¿Sí? que es una película en la que no es que tengas que tener paciencia, tienes que tener paciencia hoy para cómo se consumen los contenidos hoy, ¿vale? Sí. Un espectador de los años 80, cuando iba a ver esa película, independientemente de que la vieses en cine, una sala oscura, ¿vale? Con la captación de atención que eso supone, porque vas ahí específicamente a ver eso, ¿vale? Sí. Entrabas en la película era lenta, te iba mostrando poco a poco, no veías la amenaza, pero la intuías por la música, por lo que oías, pero no era necesario visualizar el terror para sentirte amenazado, ¿vale? Eso, si se traslada a los días de hoy, o si ese mismo contenido se lo pones a mis críos, por ejemplo, la respuesta es totalmente diferente. Yo creo, no he hecho la prueba, he hablado de esta película como podría haber hablado de cualquier otra de la época, o de muchas otras de la época. Vale. No te digo ya de cine del terror de Alfred Hitchcock, o etcétera, ¿no? Sí. Pero yo creo que directamente cogerían el teléfono a los 5 minutos, si no aparece nadie, no hay sonidos terroríficos, no hay sangre, no han matado a nadie. Exacto. Pues me entro en el Instagram y me busco cualquier otra cosa que me va a generar más expectación que el estar viendo Alien, el octavo pasajero, que he puesto esa película porque es la primera que se me ha venido a la cabeza, o cualquier otra, ¿no? Claro, pero bueno, luego siempre acaban, la juventud en general, ¿no? Acaban teniendo miedo a la oscuridad por algún motivo u otro, ¿no? Eso siempre. Sí, pero precisamente quizá porque lo estamos hablando, el miedo no tienes miedo a la oscuridad, tienes miedo a lo que pueda haber que tú no veas en la oscuridad. Exacto, es el imaginario. Sí, es igual que meterte en el agua de un sitio que no conoces, en un bar desconocido, y pensar que puede haber por debajo de los piececitos. ¿Sabes? Eso a mí personalmente me infunde bastante terror. O sea, si voy a un sitio y me meto en el agua donde no veo el fondo, el agua no es cristalina, no me inspira ninguna confianza. No, desde luego. Imaginar ahí seres extraños pululando alrededor de mis preciados pies. Desde luego, te entiendo perfectamente en este caso, ¿eh? A mí yo el mar le tengo mucho respeto, ¿eh? Pero mira, volviendo a tu podcast, me gustaría decir que o sea, me va muy bien para ilustrar un ejemplo que pongo a veces en el programa para aquellos que quieren hacer un podcast, ¿no? Es decir, cuando me puse en contacto contigo, pues me dijiste que dices, pues a lo mejor no sé qué voy a aportar en la charla, que has invitado a no sé quién y tal. Y dice, a ver, porque me decías los relatos que son, o sea, de otros autores grandes de la literatura, etcétera, ¿no? Mira, o sea, puede ser que esas historias, o sea, ya las haya leído alguien previamente, pero, o sea, lo que tú ofreces a tus oyentes, o sea, solo lo puedes conseguir a través tuyo, es decir, es la forma en la que narras esas historias. Porque hay una edición detrás brutal, la verdad es que nos metes de lleno en la historia, haces unas descripciones sobre todo de las criaturas y escenarios que con el apoyo del sonido, o sea, realmente si cierras los ojos te crees que estás ahí, ¿no? Y eso es lo que hace pues único tu podcast, ¿no? O sea, habrá otros podcasts muy buenos de relatos que han pasado por el programa, por ejemplo, como Cuentos de la Casa de la Bruja, Noviembre Nocturno, ¿no? Que ellos también tienen su propio estilo, de su propia voz, de narrar las historias, ¿no? Y también su público, obviamente. Sí, el contenido a lo mejor puede ser el mismo de otros programas, pero solo puedes diferenciarte, ¿no? En la forma en cómo lo comunicas, la historia, ¿no? Y tu podcast, o sea, es un claro ejemplo de eso. Es decir,
Porque hace poco hablaba con unos amigos, decían, los podcasts de relatos, sí, claro, hay un montón, todos son iguales, y ahí ya me cabré. Les dije, no, o sea, no, para nada. Y les di muchos ejemplos y dije, mira, escucha este y este. Y realmente, o sea, por gustos puedes escoger uno u otro de todo lo que tú quieras, pero la forma es diferenciarse, de verdad, de hacerlo, ya te digo, o sea, Diferente. exacto, Pues, con más o menos ambientación, etcétera. Ujú. afortunadamente, yo creo que vamos a ver, la ventaja de ser humanos, de no ser máquinas, Ujú. es que todo el mundo, si se enfrenta a hacer una misma tarea, la vamos a hacer de forma diferente. A ojos, oídos, en este caso del escuchante, a unos les puede gustar más unos, a otros les puede gustar más otros, que no quiere decir que sean mejor unos que otros. No, ¿no? desde luego Aunque que hay gente que lo hace, aunque hay gente que. No hablo de contenido de terror, hablo de contenido en general, ¿vale? no. Ujú. No del podcast o de los podcasts de terror en concreto. Pero sí, o sea, es evidente que ante la misma tarea no todo el mundo lo hace igual, ¿vale? Y eso es algo que afortunadamente tenemos hoy en día, que mañana lo mismo no lo tenemos, porque ante esta amenaza, entre comillas, ¿no? Que es Ujú. también muy de terror y ciencia ficción. Ante esta amenaza que tenemos de la inteligencia artificial, Ah, por desgracia, podría ser que no dentro de mucho ujú. todo sea absolutamente igual, ¿no? Ya. Porque esos contenidos los generen inteligencias artificiales. Esto es como lo de las músicas de los ascensores. Tú nunca recuerdas la música y nunca sabes el título, pero entres en un ascensor aquí, en Sebastopol o en Estambul, la música siempre te recuerda lo mismo, ¿vale? O sea, siempre te parece la misma música, aunque no lo sea. Sí. Entonces, por fortuna, como decía, estos contenidos que todavía hoy, en abril del año 2023, perdón, los realizamos personas humanas, Ujú. pues suena diferente precisamente por eso, por lo que los diferencia a los seres humanos. Ojalá sigamos Ya. escuchando cosas diferentes durante mucho tiempo. No, desde luego. ¿Tú has probado algo de inteligencia artificial? Sí he probado algo y lo he probado en el podcast, ¿vale? De hecho, fíjate, a finales de año Ajá. fue o principios de yo creo que ha sido o en Navidades o justo al terminar Navidades. Vale. Descubrí a través de un podcast que, que me encanta, ¿vale? Que está presente en iVoox, os animo a todos a escucharlo. Se llama X-Hub, ¿vale? Es un programa de tecnología Ajá. que está magníficamente presentado por Plácido Domenech, Ujú. que es un tío estupendo además porque es un podcast de tecnología, ¿vale? Sí. Pero además esperanzador y humanista, Ah, ¿vale? mira. Es un tío que busca una respuesta de lo que él cree que puede prevalecer para nuestro bien a nivel civilización Ujú. con las nuevas tecnologías, ¿vale? O sea, él no es un tío destructivo que habla de tecnologías de fíjate lo que viene, tal, no sé qué. No, pues en un podcast en concreto, en un episodio suyo que hablaba del ChatGPT, Sí. ¿vale? Dije, esto tengo que probarlo, ¿vale? Entonces lo estuve mirando, lo estuve cacharreando y dije, tengo que hacer, no con la intención de publicarlo, tengo que probar a hacer, Ajá. a ver si ChatGPT es capaz de hacer un relato de terror. Y fue lo primero que hice, ¿no? Vale. Me tiré una tarde entera preguntándole cómo hacer un relato de terror, hazme un relato de terror, etcétera. Supongo que por mi experiencia o por la inteligencia, que a lo mejor no funcione todavía todo lo bien que debería, fue yendo y viniendo en ideas que no tenían mucho sentido ni mucha gracia, ¿vale? Ujú. Porque podían no tener sentido y tener gracia, como hay muchas películas de terror y de ficción que lo tienen, ¿no? Pero Claro. vamos, aquello no había por dónde cogerlo. Y llegó un momento, ¿vale? Cuando ya llevaba 3 horas pegado a la pantalla, en el que me mostró una historia que me empezó a gustar, ¿vale? O Vale. empezaba a tener un poco de sentido. Esa historia, ¿vale? No llegó a buen término. Lo que fue sugiriendo luego volvió a perderse y a no volver a tener sentido. Pero la pude aprovechar, perdón,
para basarme levemente en ella para crear un relato, ¿vale? Vale. Un relato que está publicado, está realizado y publicado en el podcast. Esto que te estoy contando no lo sabe nadie. Es el único relato que no está firmado. O sea, tú ves todos los relatos que aparecen en el podcast y llevan la firma de el nombre de su autor, ¿vale? Sí. Jimmy Martin, Edgar Allan Poe, Lovecraft, quien corresponda. Este, que es el correspondiente, por si alguien se anima a escucharlo, que es La Noche de la Bestia, no está firmado, ¿vale? Y no está firmado porque en realidad no obedece a ninguna firma. O sea, es un 15% lo que conseguí sacar o ChatGPT me quiso mostrar o me pude sacar de allí después de un ratazo largo, ¿vale? Vale. Y luego aproveché esa historia. Para que tengas una idea, ¿no? Porque no estaba mal, o sea, la premisa no estaba mal. O sea, la historia comenzaba con un hombre que caminaba conducía por una carretera, Sí. ¿vale? Había perdido recientemente a su mujer, no nos da los motivos por qué había perdido a su mujer, pero iba el hombre confuso, aturdido, conduciendo, se despista, se sale de la carretera y en busca de ayuda llega a una casa, ¿vale? A la que sale una señora a recibirle muy misteriosa, le invita a entrar en la casa y allí encuentra un espejo, ¿vale? Vale. En el que consigue contactar con su mujer. Le estoy dando mucha más floritura de lo que en realidad te ofrecía el chat, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Está bien. Entonces, el hombre, a través de ese espejo, comunica con su mujer y es capaz de sacarla a la vida de nuevo desde allí, rompiendo el espejo y sacando a su mujer. ¿Por qué? Porque estaba ahí el espejo. ¿Cómo puede de una manera tan infantil simplemente romper el espejo? No, porque no daban ninguna razón. Pero básicamente esa era la historia, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es por aprovechar de alguna manera ese material, aproveché el mismo inicio del hombre conduciendo, aturdido esta vez por el cansancio, ¿no? del trabajo, en su coche, sale de la carretera, busca ayuda, encuentra la casa, le atiende también otra señora, o sea, sería simplemente, básicamente eso igual, y a partir de ahí ya la historia es totalmente diferente y os animo a que lo escuchéis en el podcast, pues para ver si el resultado de esa mezcla hombre-máquina, nunca mejor dicho, os gusta o os agrada, ¿vale? Qué bueno. Entonces, bueno, no deja de ser una cosa curiosa. No sé si volveré a hacerlo en alguna otra ocasión o no, porque prefiero tirar de relatos contrastados, o sea, de calidad literaria, ¿vale? Sí. Pero quise hacer ese experimento. No, desde luego es bastante interesante. Sí que es verdad que la gran mayoría de personas pues, se plantea las inteligencias artificiales, ChatGPT, etcétera, como una sustitución del todo, por así decir, ¿no? Sí que no se ha hablado tanto puede de la inspiración que puede ocasionar estas tecnologías, ¿no? Y de hecho, claro, ahora me estás dando ideas. Podría probar yo también de hacer algo Perfectamente, parecido. claro. Yo te animo a que lo hagas, por lo menos. Vamos a ver, para opinar hay que probar y conocer las cosas, ¿sabes? Entonces, bueno, Claro. yo creo que todo el mundo que tenga cualquier tipo de inquietud, porque además en este tipo de herramientas puedes preguntarle cualquier cosa, hablar con el enanito que hay detrás de la pantalla. Entonces, simplemente por diversión, ¿vale? Aunque haya mucha gente que seguramente me esté desaprobando y me diga que eso es una locura, intentar hablar con una máquina, pero bueno, es una tecnología que está ahí, es algo que seguro que va a tener un peso muy importante, por suerte o por desgracia, ya veremos en los próximos meses, no ya años, los próximos meses, ¿vale? Se habla muy mal de las futuras consecuencias que puede tener esta tecnología, pero bueno, a lo largo de la historia, yo creo que la humanidad, pese a nuestros defectos, ¿vale? Que tenemos de buscar el lado oscuro de las cosas y aprovechar la belicosidad para cualquier tipo de nueva vanguardia, nuevas hazañas tecnológicas. Yo creo que aunque sea con tiempo,
la humanidad como civilización será capaz de sacar provecho, como lo ha hecho en otras ocasiones de otras tecnologías, con este caso, con la realidad virtual. Bueno, perdón, con la realidad virtual, no con la inteligencia artificial, perdón. Claro, es que cada vez que se habla de esto siempre se enfoca en la parte más del entretenimiento y demás. A lo terrorífico. Claro, pero yo el otro día creo que lo comentaba en el anterior programa, porque hablaba de este podcast que se llama En Tierra de Hackers, que también trataban un poco el tema. Y digo, no sé si esta inteligencia se puede hacer, por ejemplo, yo qué sé, me invento, porque no tengo ni idea de nada, ¿no? Y digo, a lo mejor sirve para curar el cáncer, yo qué sé. No tengo ni idea, porque... Yo no tengo conocimientos médicos y efectivamente no sé si servirá para curar el cáncer, pero para ayudar. O sea, la inteligencia artificial no te va a curar el cáncer, pero a ayudar, a dar herramientas, soporte a médicos, investigadores, a curarlo, el cáncer y otras cosas, por supuesto. Tú date cuenta que simplemente la base de datos que eso supone, ¿no? El poner... si hay una máquina, una inteligencia artificial, con los peligros que eso tiene. Estamos hablando de cosas que pueden ser un beneficio o la aniquilación total de la humanidad. Skynet. Una máquina que... Sí. Claro, es que tiene ese doble punto. Una máquina que conociese los problemas, en este caso médicos, ¿no? De todos los millones que estamos en el mundo, sería capaz de compaginar, o sea, de hacer sesos, es decir, bueno, a este señor le duele la cabeza igual que a este, porque tiene estos mismos síntomas y reúnen estas mismas condiciones. Pues el problema es que el casco de la moto le llevan muy apretado. Tienen moto, todos llevan casco y se le apretan mucho, ¿no? Esto da ya realmente para una colección de volúmenes de terror, relacionado con la tecnología. Totalmente. Por lo que hablábamos antes, porque lo que no conocemos siempre nos da terror. Esto, como es algo incipiente y no conocemos el peso, ¿no? Y hacia dónde nos va a llevar, pues está muy abierto a ese tipo de consideraciones e interpretaciones, ¿vale? Si tú a un hombre del campo del siglo XIX le hablas sobre la mecanización de la industria, pues se hubiese asustado. ¡Bruja! Totalmente. ¿Sabes? A nadie hoy le produce terror que haya fábricas mecanizadas, ¿vale? Entonces, pues seguramente sí. Claro. Oye, pues volviendo a tu podcast, que es que me encanta hasta dónde nos lleva estos temas, es brutal. Pero quería preguntarte por qué, es decir, o sea, tu marca de la casa obviamente es la edición, tu propia voz, ¿no? Y quería, por curiosidad, porque como hay tanto trabajo de edición detrás, o sea, ¿qué volumen de trabajo conlleva o qué es lo más complicado que tienes tú a la hora de preparar tu programa, vaya? Pues no hay ninguna tarea en específico que me lleve una carga especial sobre el resto, ¿no? Vale. Es decir, sí que es verdad que la edición es lo que más ocupa, porque al final leer un relato, ¿sabes? Claro. Entre que los relatos generalmente les has leído ya anteriormente, ¿vale? La preparación que necesitas para leer ese tipo de textos tampoco es muy vasta, porque son relatos generalmente cortos, ¿vale? Entonces no es como el que, por ejemplo, haga un audiolibro, ¿no? En el que intervienen muchos personajes y los textos son muy largos y son 8 horas de novela, ¿no? Estamos hablando de relatos cortos, de relatos de 15, 20 minutos, 40 minutos en el caso más largo, por lo menos de los que yo tengo, ¿vale? Hasta ahora. Y entonces sí, la edición es el tiempo que más tiempo te ocupa, lógicamente. Pero tedioso, si te referías a tedioso, no es tedioso, es mecánico, es ir pensando cómo quieres desarrollar el lenguaje narrativo de ese episodio en concreto, la música, el texto cuando lo has leído, los efectos que puedas incorporar, donde intentar meter las pausas para crear un poco de suspense o no meterlas porque creas que a lo mejor la gente se pueda dormir y vaya a cambiar de podcast a otro. Que yo en eso en concreto precisamente tengo
tengo dudas muchas veces, me saltan muchas dudas, ¿no? Yo hay veces en las que estoy editando y digo, voy a dejar aquí un poquito de pausa y tal para meter un poco de musiquilla y hacer un poco de suspense, ¿no? Mantener un poco... Y siempre tengo el referente del consumo de los jóvenes, ¿no? Yo y me pienso, digo, si esto lo estuviesen escuchando mis hijos, que como te decía antes no es el caso porque no lo escuchan, aquí directamente desconectarían, ¿vale? Ya. Y se irían a otra cosa, a mariposa. Entonces sí que es verdad que a lo mejor yo cuando escucho mis relatos, ¿vale? Que les escucho siempre 2 veces después de publicarlos, ¿vale? Muchas veces tengo ahí mis dudas. Digo, me gusta para mí, pero no sé si gusta para otros. Ya. Pero bueno, el No, para claro. otros el para otros es tan amplio como que el registro de edades y bueno, el target de gente que se enfrenta a cualquier contenido no es el mismo. No todo el mundo que lo escucha es igual. Entonces, a unos les irá genial ese tipo de pausas, a otros les dormirá. Pero sí, lógicamente, tú cuando haces un trabajo de estas características, siempre estás pensando, lo haces pensando en gustar a mucha gente, que ese contenido llegue a mucha gente, ¿vale? Claro, claro. Hay veces que ha habido gente que te comenta y dice, no, lo importante es el hacerlo, ¿no? El desarrollarlo. Es lo que opinen los demás, te debería dar igual. A mí, personalmente, y no es por motivos de ego ni ningún tipo de esa índole, a mí no me da igual. O sea, me gusta o me gustaría que lo que hago le guste a la gente. Si no a todo el mundo, la mayor gente posible. O sea, de todo el mundo que es capaz de conseguir o está interesado en consumir ese contenido, ¿vale? Pues a agradar, o sea, que el trabajo final le guste o le sea agradable a la mayor parte posible. Y en eso es lo que sí que hay muchos momentos, como te decía, que tengo mis dudas. A la hora de hacer la edición, Ya. ¿vale? El sopesar esas pausas, las músicas, etcétera, tengo mis dudas, pero bueno, Vale, vale. es inevitable. Claro, porque tú esto cuando grabas, es decir, o sea, cuando locutas, por así decir, ya tienes clara toda la música y todos los efectos. ¿Grabas solo...? O sea, ¿cuál es el proceso? ¿Qué haces primero? Es decir, porque en mi Vale. mente, como es tan... En tu caso es tan complejo, por así decirlo, hay muchos factores, es decir, involucrados. Por eso digo, curiosidad, ¿eh? Sí, pues mira, es muy sencillo. Lo primero que hago, lógicamente, es elegir el texto, ¿vale? Te voy a contar una cosa que en realidad no está bien porque le quita glamour, ¿no? a esto, pero hasta ahora los textos, aparte de su excelencia literaria, ¿vale? O su que me agraden o menos a mí, los hago por tiempo. O sea, intento, el primer filtro que le aplico es el tiempo, ¿no? El tiempo, no que me va a llevar a editarlo, el tiempo que dura el propio relato. ¿Por qué? Pues muy sencillo. O al menos es sencillo de explicar para mí y así lo entiendo, ¿no? No sé qué ocurrirá con otros podcasters, ¿no? Y sobre todo podcasters o gente que cree contenido no remunerado, que es mi caso, ¿vale? Entonces, a mí el hacer ese trabajo me quita mucho tiempo que no puedo dedicar a otras cosas, ¿vale? Y lo haces, pues como hacemos todos o casi todos, de forma totalmente gratuita. Entonces, ¿qué es lo que intentas? Intento crear contenido para ir subiendo contenido al canal y que no se muera de alguna manera. ¿Vale? ¿Sí? Aunque este canal en su momento nació de una manera muy limitada. Bueno, luego si quieres, luego eso te lo comento, ¿no? Porque esto no iba a durar tanto tiempo. El podcast lleva 1 año y medio de vida, ¿vale? Pero iba a ser una cosa que iba a ser para unos pocos audiolibros, episodios, entre comillas. Bueno, luego, si quieres, lo comentamos. Bueno, Vale. en cualquier caso, yo lo que intento, ¿vale? Es ir a textos cortos. El primer filtro es que sean textos cortos porque no puedo tirarme una semana editando un episodio. Ya. Porque si me dedico una semana editando un episodio, no podría hacer otras cosas. Y desgraciadamente todos tenemos que pagar nuestras facturas y nuestras cosas. Y bueno, sí, vamos a ver.
si YouTube, los podcasts, estos rollos, ¿no? Las emisoras de contenido funcionasen de otra manera, ¿no? Que todo el mundo que trabaja contenido tuviésemos algún tipo de incentivo económico, aunque fuese poco, ¿vale? Pues a lo mejor lo mirabas de otra manera y dices, bueno, ya que estoy aquí y estoy medio profesionalizado, ¿no? Que yo creo que eso es un concepto muy importante, ¿no? En el que todos al que todos en algún momento miramos, ¿sabes? Tienes ahí la barrera de dónde estoy, dónde me gustaría a lo mejor llegar, ¿no? Con esta actividad y dónde te quedas porque dices, no puedo dedicarle más tiempo porque tengo que hacer otras cosas, ¿vale? Bueno, entonces lo primero, perdón, que me estoy liando es eso, el tiempo. Entonces, elijo textos cortos, relativamente cortos, ¿vale? Que yo ya sé, porque le tengo cogida más o menos la medida, digo, bueno, un texto, un capítulo que vaya a durar unos 15 minutos, ¿vale? Sé que me lleva aproximadamente 2 días de trabajo, entre 1 día y medio y 2 días de trabajo, ¿vale? Generalmente 1 día y medio. Ojo, que parece una tontería, pero no sé, a lo mejor solo me ocurre a mí porque trabajo muy lento, que no lo creo. No, ¿vale? O sea, por eso digo, porque por la complejidad que tiene y precisamente que ahora comentabas que son capítulos de hecho cortos, pues imagínate, yo qué sé, si durase 1 hora, por así decirlo. Sí, pues mira, no he hecho nunca nada de 1 hora y ahora mismo no está en mis planes, por lo mismo que estaba comentando, pero sí que he hecho algún capítulo. Creo que en realidad tengo 2 capítulos de 40 minutos, o si no son 40, 45 o muy cerca de los 40 minutos, que son El Monte de las Ánimas y La Muerte de la Máscara Roja, ¿no? Sí. De Edgar Allan Poe y Becker respectivamente. Entonces, esos 2, que son los más complejos en tiempo que he hecho, me llevaron mogollón de tiempo. O sea, me llevaron, creo recordar que 5 días. 5 días de edición por capítulo. Eso es un trabajo. Ya. ¿Vale? Es un trabajo. No nos podemos permitir ojalá, ¿no? Ojalá nos pudiésemos permitir el hacerlo, pero no es mi caso. Entonces, lo hice porque en su momento tuvo un momento en que pude hacerlo, ¿sabes? Pero es difícil que vuelva a tener tiempo para hacer, de no ser que de quitármelo otras cosas, de que estés de vacaciones, nada, no, claro. ¿sabes? Sí, o que fuese profesor de escuela y tuviese, ya sé que algunos se va a quedar 3 meses de vacaciones y decir, bueno, pues en vacaciones ahora me dedico a hacer aquí podcast de 1 hora. No es mi caso, ¿no? Sí que es verdad que si este tipo de contenido, si los podcasts estuviesen más profesionalizados, tuviésemos una oportunidad más de ver algún futuro profesional, yo sí que me animaría estaría totalmente dispuesto a invertir más tiempo todavía de que invierto con la posibilidad, ¿no? de profesionalizarlo, ¿vale? Y no solamente ya en una remuneración económica directa, ¿no? Como puede hacer YouTube. Yo qué sé, si iVoox, Spotify y el resto de plataformas de podcaster tuviesen la oportunidad de financiarnos de alguna manera la promoción de los espacios, yo qué sé, por ejemplo, lo que hace iVoox en concreto con sus originals, ¿vale? Que lo que hacen es promocionarte, ¿vale? Sí. No es un dinero directo, pero te están promocionando y eso vale dinero. Si a ti te promocionan, ¿vale? Posiblemente no, el canal va a crecer con mucha más fuerza y vas a poder obtener o vas a estar en disposición de obtener algún tipo de beneficios por publicidad, por algún tipo de ingreso, aunque sea pequeño, ¿sabes? Bueno, sí, perdona. En el caso de los originals, creo que sí que tienen una remuneración por el hecho de ser originals, ¿vale? Creo que no sé cómo va exactamente, pero creo que va por escuchas. Si mantienes X escuchas al mes, no sé qué, pues, y además formas parte del sello, pues recibes X. Esto creo que no sé cómo funcionará en otras plataformas como Podium, Podimo, etcétera. Pero creo que por formar parte del propio sello, por así decir, no la plataforma, el sello, creo que algo percibes, además. Fíjate, pues yo voy un poco más allá o un poco más a menos, ¿vale? Sin ni siquiera
recibir esa asignación económica por pertenecer al sello, Ujú. te dicen cobertura de promoción, ¿vale? Ujú. Yo creo que sería más que suficiente para animarnos a muchos a intentar una aventura Ya. más profesionalizada, Ujú. ¿vale? Porque ahora mismo el posicionar un podcast del estilo que sea, entiendo, ¿vale? No concretamente los de terror, cualquiera. Ujú. Hay tanto contenido de tantas cosas que es muy difícil que a la gente que está ya de por sí interesada en ese tipo de contenido, Ujú. le llegue tu contenido, Ya. ¿sabes? Porque hay mucho, hay tan... Es cansino. O ¿Qué sea, es cansino. qué me vas a contar? Si yo sufro cada programa por encontrar. Bueno, para encontrar no, es decir, que hay mucha oferta. Y precisamente lo que decíamos antes de. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de los podcasts de cine, ¿no? Que es el más claro. Hay muchos. Y hay muchos que o sea, tienen el mismo formato y se comunican de la misma forma, ¿no? Es decir, te hablan de una peli, del director, de los actores, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimos de estos, ¿no? Entonces hay como hay mucha Mucha paja por ahí. oferta. Entonces, claro, a la mínima que te encuentras un podcast que lo hace mínimamente diferente, que es lo que intento yo también, ¿no? Pues es decir, mira, pues ¿no? Que venga alguien y diga, este vale la pena, escúchalo, ¿no? Claro. Pues esto, que me imagino que es lo que comentabas de según qué plataformas también, ¿no? Que te dieran la oportunidad por La sí. oportunidad de hacer de ventana, de ocuparse ellos como productora, Ujú. ¿vale? No ya en asignarte un sueldo, que bueno, estaría fenomenal, lógicamente, Ujú. pero bueno, no ya en eso, sino darte la cobertura de posicionamiento, ¿vale? Del podcast, ¿vale? O Ujú. sea, estar cambiando de alguna manera trabajo por publicidad, ¿vale? Ujú. Antes la publicidad se pagaba. Sería alguna forma de una compensación económica, Claro, ¿vale? claro. Luego que el podcast llegase a más o menos ya, pues a lo mejor dependería también, en este caso ya más concretamente, de tu forma de hacer el podcast y de tu capacidad, ¿vale? O Ujú. de tu inventiva o de tu profesionalidad, entre comillas. Pero si no llega, y es muy difícil llegar, creo, ahora mismo, o sea, en cualquier nicho de podcast habrá gente que lleve 20, 25 años, bueno, a lo mejor 20, 25 años en el tema de los podcasts, ¿no? Porque no hace tanto tiempo que existe el Pero tema de los 12, podcasts. 13, 15, sí. Sí que hay, 13 sí. años ya lleva existiendo el formato podcast. Sí, 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 sí. Sí, De ¿no? hecho, Parece. yo qué sé, la órbita de Endor, por ejemplo, o Ujú. Carne de Videoclub, etcétera, todos estos llevan ya, creo que son 12, 13 años ya haciéndolo. Sí, Vale, sí. pues pensaba yo que era algo más reciente. Yo es que soy un recién incorporado, de alguna manera, a este mundo, a este No, mundo de los lo podcasts. piensa, Sí, lo piensa mucha gente, ¿eh? También te digo, es decir, desde que hubo el boom sobre todo en pandemia, que todo el mundo se puso a hacer podcast, por eso hay esta sensación de decir, pues esto hace nada, hace un par o tres de años que existe. No, no, pues hay mucha gente que lleva ya, pues eso que te digo, 12 años, una cosa así, con comunidades enormes. Lo que pasa es que es eso, tela. que a lo mejor su comunidad sí que lo conoce, pero o sea, es decir, como dirían los jóvenes, ¿no? Si no sale en la tele, no. Es que es así. Si no lo ves, no lo compras. O Exacto. sea, si no lo ves, no lo compras. Ujú. Y ahora es muy difícil hacerse visible, que es lo que hablábamos. Entonces, sería un buen pago en especias, Ujú. ¿vale? Hablando así, de alguna manera, que esos sellos, Spotify, iVoox, lo que sea, ¿vale? Ujú. Cambiasen, te posicionasen de alguna manera, ¿no? Ya, a saber, hay 1000 podcasts en el mundo, no pueden posicionar a 1000 podcasts porque sería imposible, ¿sabes? Pero bueno, ¿no? Algún tipo de premio, ¿vale? A esas horas que tú le dedicas a crear contenido, Ujú. básicamente. Vale. Entonces, estaría genial para poder suplir esa carencia, ¿vale? Entonces, te decía que si yo, por ejemplo, tuviese esa seguridad de decir, no, es que esto que estoy haciendo merece mucho la pena porque va a llegar en vez de a 520 Ujú. reproducciones, pues a muchos más suscriptores, que tengas la posibilidad de entrar en ese rollo de profesionalizarlo, pues lógicamente el esfuerzo que haría Ujú. sería mucho mayor. O sea, yo me enfrentaría a
semanas en cuanto pudiese, ¿no? De jornada interminable para elaborar los podcasts, porque entendería que merece la pena. Curiosamente, estos 2 episodios del Monte de las Ánimas de Becker y La Máscara de la Muerte Roja de Poe, que son los más largos, son de los que menos visitas tienen. También es verdad porque son de los primeros que hay en el podcast. Vale. Entonces, a medida que vas bajando atrás en el tiempo, los relatos van teniendo menos escuchas. Siempre... No sé si les hiciese hoy tendrían más, pero vamos, que... Ya. Siempre el último capítulo siempre va a ser el que más escuchas va a tener. Si no es que, yo qué sé, es una entrevista a alguien muy famoso o lo que sea, que valga la pena volver para atrás o lo que sea, pues es complicado. Es complicado. ¿Qué te quería preguntarte también? Es decir, porque antes comentabas que pues cuando estás creando, ¿no? Cuando hacías las pausas, etcétera, ¿no? Y comentabas que pues según qué personas a lo mejor lo ven muy lento y que quieren pum, pum, pum. Sí que es verdad que escuchando tu podcast llevas un ritmo más acelerado, por así decirlo, que otros, ¿no? Por ejemplo, si pongo el ejemplo de Alberto de Noviembre Nocturno, que él juega mucho con el silencio, las pausas y la voz así muy despacio y muy así, ¿no? Que es, pues eso, que se diferencia mucho en tu caso, ¿no? Es decir, para que los que nos estén escuchando sepan más o menos de qué vas y ya lo... O sea, bueno, ya lo han escuchado un poco al principio, pues eso, que se diferencia de esto, ¿no? Es decir, tus oyentes, es decir, los que escuchan tu podcast, normalmente, ¿qué feedback te dan cuando escuchan tus episodios? Pues mira, es muy curioso, ¿vale? Porque, bueno, por ejemplo, ¿no? En comparación con lo que está al hilo de lo que habías comentado, ¿no? De la narración, por ejemplo, en este caso porque lo has comentado tú, de Alberto de Noviembre Nocturno. Pues es cierto, es una narración magnífica, pausada, pero que acojona. Sí. O sea, esa baja intensidad que mantiene, ¿vale? Suscita un recogimiento, unos escalofríos en muchos momentos que es flipante, ¿no? Entonces, no creo que necesariamente el que el ritmo sea diferente, sea más rápido, tenga que causar más terror. Yo lo hago más acelerado, a lo mejor porque soy en mi vida un tipo más acelerado, ¿no? Podría ser. O sí, no lo sé. ¿Qué tipo de feedback me dan mis oyentes? Bueno, pues he llegado a escuchar de todo, ¿vale? Afortunadamente... cosas buenas. Prevalece lo bueno, ¿no? Pero recuerdo... no recuerdo en qué relato ha sido en concreto, que recuerdo que fue en un relato que compartí en Facebook, en uno de varios grupos de Facebook donde comparto los relatos, que alguien, yo no sé si es porque era de fuera de España y está menos acostumbrado al lenguaje nuestro, ¿no? O a la manera de hablar o lo que sea, que me dijo, eso no asusta nada, es una narración demasiado alegre para un cuento de terror. Y yo me quedé como... Demasiado alegre. Me quedé como... Puf, me acaba de reventar el cuore, como diría el otro. O sea, dije, joder, macho. O sea, y te pesa, parece una tontería, pero una reflexión, ¿no? Dices, joder, este tío... No es que no le haya aterrado poco, es que no solamente no le ha aterrado nada, sino que es que cree que es una narración demasiado alegre. Algo estoy... Hombre, alegre... Sí, entonces... No diría... O sea, no usaría ese término. O sea, es decir, sí que... o sea, lo que decíamos, ¿no? De los ritmos y demás... en tu caso, pues yo que sé, a veces me podría llegar a imaginar que, o sea, las típicas pelis de miedo que tienes al malo persiguiéndote detrás, ¿no? Y estás tú corriendo, ¿no? No sé, digo en algunas situaciones, quiero decir. Al menos ese intento, pero se ve que en ocasiones no es el caso. O sea que
Me sorprende, o al me menos, sorprende. Sí. A mí me sorprendió para mal porque, ojo, todas las apreciaciones que pueda hacer otras personas sobre tu trabajo las tienes en cuenta. O sea, yo agradezco mucho los feedback y los agradezco precisamente para intentar mejorarlo, ¿sabes? Ujú. O sea, que en ese caso no lo escuché, no, cuando leí el feedback no dije, bah, este es un tonto, no tiene ni idea. No, lo pensé, ostras, a este señor o a este chico, lo que sea, Ujú. no le ha dado miedo esto, está claro. Entonces, Que es alegre. piensa. Pues ahora vais a flipar. Ahora voy a poner más efectos, más miedo. Ya verás. Sí, pero yo creo que era lo que a este hombre le parecía muy alegre, que o sea, le parecía que no era terrorífico, era la propia narración. La narración que yo hacía le parecía alegre, no le parecía Vaya tela. asustadiza, Vaya tela, ni vaya tela. intrigante, ni nada. Entonces, bueno, a los que no hayan escuchado nunca el podcast, por favor, que esto no os desanime. O sea, esto es como aquel busque y compare. O sea, escúchelo, por favor, Por favor. escúchelo. Luego ya decida por usted mismo, ¿vale? Claro, hombre, Entonces, dadle una oportunidad, hombre, que seguro que os gusta. Ya veréis, ya veréis. Es diferente y lo vais a apreciar, ya veréis. Nada, Raúl, mira, ya para ir acabando, solo sí. tenía un par de preguntitas más. Es decir, en tus podcasts pues has narrado relatos de varios autores, ¿no? De Lovecraft, Pío Baroja, Alan Poe, Jimmy Martins, que comentabas, Gustavo Adolfo Ajá. Becker. ¿Hay alguno que digas que este especialmente tiene algo que da especialmente mal rollo? ¿O que te ha dicho, uff, te ha impactado, por así decir? A mí, personalmente, siempre me han gustado mucho los relatos de Edgar Allan Poe, ¿vale? Vale. A alguien le parecerá mal, te iba a decir que me parecen, no es que sean mejores que los de Lovecraft. Vamos a ver, hablando, No, no te ganes enemigos. No te ganes enemigos. Sí, es un papelón. Hablando entre los dos másters del universo, ¿no? Porque yo creo que al final en los cuentos de terror, aunque haya muy buenas figuras, ¿vale? Dentro de este tipo de literatura, Edgar Allan Poe, por un lado, y H.P. Lovecraft son los grandes referentes, ¿no? Ujú. A mí personalmente siempre me ha gustado más Edgar Allan Poe. Me encanta Lovecraft, Ujú. pero siempre me ha gustado más Edgar Allan Poe. Dos nivelitos, ¿vale? Ujú. Muy bien, muy bien. Digamos que uno me voy a lanzar a la piscina, uno me gusta de 8 y otro me gusta de 10, ¿vale? Vale, vale. Pero sí es verdad que a la gente le gusta mucho Lovecraft. O sea, Ujú. por norma general, a la gente lo que le mola es Lovecraft. De hecho, yo empecé a adaptar Lovecraft porque los escuchantes, los oyentes que iba teniendo en esos primeros capítulos que hice, que eran solo relatos de Jimmy Martins, porque además, como te decía, este podcast Ujú. nace para adaptar relatos en concreto de Jimmy Martins, que es un amigo mío, ¿vale? Con el que había hecho varios cortos un amigo de la infancia, desde que teníamos 4 años. Ah, mira. Y habíamos hecho varios cortos pequeñitos de terror, ¿vale? Ujú. Y había habido un momento en el que no teníamos tiempo para hacer los cortos y él, que trabaja en la Casa del Español, Ujú. me dijo que sus relatos cortos, porque él tiene novelas más largas escritas de hace tiempo, ¿eh? No te estoy hablando de la época de Amazon, sino Vale. de autopublicación, sino publicados hace 10, 15 años, ¿vale? Y él, sus relatos cortos se les enseñaba a sus alumnos de español. Él da clase, Ah, qué bueno. como te decía, él da clase de español a extranjeros que vienen a España a trabajar o a vivir porque Ujú. se van a establecer aquí, Ujú. ¿vale? Y sus relatos los utilizaba como herramienta, ¿no? Para sus clases. Y para que lo escuchasen, me pidió que si de alguna manera podía adaptar esos relatos cortos a audiolibro Ujú. para poder ponérselo a los sus alumnos. alumnos, Ujú. ¿vale? Y entonces, esos luego les aproveché les puse en YouTube, primero, que es lo primero que se me ocurrió, luego descubrí lo de los podcasts de iVoox, ¿vale? O me lo descubrieron, y Ujú. allí en los comentarios me empezaron a decir, ¿por qué no relatas un relato de Lovecraft? ¿Y por Venga. qué? Y ya llegó un momento en que fue insistente, o sea, siempre
O sea, digamos que de 5 comentarios, ¿vale? Siempre había 1 o 2 que te tiraban por esa línea, ¿vale? Entonces dije, voy a hacerlo, porque esto tiene pinta de que vaya a gustar mucho a la gente, ¿vale? Ya. Y es por eso por lo que, o sea, te quiero decir que es evidente que Lovecraft mola mucho a la gente, porque no podría decir, asegurártelo, pero ha sido solo Lovecraft en concreto. O sea que ahora mismo no recuerdo en que nadie me dijese adapta algún relato de Pío Baroja o adapta algún relato de Poe. Tampoco. No fue Lovecraft en concreto y de forma insistente. Bueno, Entonces. está... Y luego aproveché a hacer otras cosas. No, muy bien, muy bien. No, a ver, Lovecraft cada vez está más de moda, así que, bueno, también es normal. Puede que haya un poco de desconocimiento, a lo mejor, de según qué autores españoles, de su vertiente un poco más terrorífica, eso sí. Podría ser un Muchos. buen podcast también, ¿eh? De terror español o algo así. Porque es eso, yo creo que hay mucho desconocimiento sobre esto. De hecho, Dime. cuando le comenté a mi colega Jimmy Martins que iba a adaptar, además fue uno de los que animó a hacer los relatos de Lovecraft, me dijo, tío, ¿por qué no lo haces con autores españoles clásicos de toda la vida que tienen buenos relatos? Y dije, tienes razón, tienes razón. Él estaba entusiasmado en que lo hiciese en esa línea, pero lo de Lovecraft cayó como una losa porque fue algo que fue a machete, o sea, a Ya. machete. No, es curioso, ya te digo. Y Lovecraft, bueno, es un peso pesado, así que es normal, es normal. Pero bueno, exploraremos lo de los autores españoles también. Pues nada, Raúl, solo me queda decirte la pregunta que hago a todos los invitados, que es ¿cuál es tu podcast favorito? O que si nos puedes recomendar alguno. Pues tengo muchos podcasts favoritos. Consumo muchos menos podcasts de lo que a mí me gustaría. Me gustaría consumir todavía más, ¿vale? Lo uso generalmente cuando salgo a andar, a dar una vuelta o intento hacer ejercicio. Es el momento en el que aprovecho para escuchar podcasts. No tengo tiempo para sentarme y decir, voy a escucharme ahora esto, ¿vale? Ya. Pero consumo muchos, ¿vale? Consumo muchos. ¿Cuáles son los que más me gustan? Pues mira, el X-Hub que te decía antes de tecnología, que me encanta. Bueno, Vale. mi preferido, ¿vale? Porque lo hacen muy bien y por temática, es la órbita de Endor, ¿vale? Y la fosa del Rancor, porque yo soy muy aficionado al mundo de Star Wars y, lógicamente, esos dos podcasts me tocan ahí la patata y los escucho mucho, ¿vale? De podcast de terror intento, o sea, hago por escuchar pues a los grandes. Primero Noviembre Nocturno, lógicamente, Relatos Salvajes, se me está yendo, estoy senil. Si es que hay 1000 podcasts de terror que intento escuchar. Los relatos de la Casa de la Bruja, es que no me salía vale. el nombre, terror y nada más, que fue el primero que descubrí. El primer podcast que descubrí de terror fue terror y nada más. Y luego, fuera de esas parcelas del terror y del rollo más concreto de Star Wars, pues La Tecla Muerta, que es un programa estupendo que estáis... el que no lo conozca, darle una oportunidad, pues es un podcast fantástico sobre el terror en general, en cualquier medio. O sea, no es un podcast de relatos de terror, ¿vale? Sino es un podcast de literatura de terror, de cómics de terror, de películas de terror, Qué ¿vale? bueno. Entonces, sí, yo te animo, mira, sería fantástico para tu podcast que un día te animes a escuchar cualquiera de sus episodios, que son todos fantásticos. Pues ¿vale? mira, me lo apunto Sí, por aquí. sí. Además, Jorge Sánchez, la persona que lo lleva, es un tío súper profesional, fantástico, una excelente persona y vas a hacer buenas migas con él, vas a tener buen feeling, seguro, segurísimo. Y luego, Tomos y Grapas, por ejemplo, Hombre. me gustan mucho los cómics también. Me gustan mucho los relatos, ¿vale? Y la literatura. Consumo literatura. Nunca he sido un gran leído. Aunque siempre el formato de los relatos cortos siempre me ha gustado mucho. A mi padre le gustaba mucho y hemos leído mucho. Vamos a ver, hemos leído mucho.
los libros que compraba mi padre de relatos, de Poe y estos rollos, ¿vale? Ujú. De Lovecraft no leía. Pero de ese estilo yo los leía y me ha gustado siempre mucho. Pero a mí la lectura que siempre me ha apasionado y me sigue apasionando es el cómic. El cómic. Leo muchísimo cómic. Ujú. Entonces, Tomos y Grapas, Es la hora de las tortas y otros muchos podcasts de cómics, pues también me gusta. Son precisamente a los que dedico más tiempo Qué bueno. a los Qué a los bueno. programas de cómics. Madre mía. Bueno, pues mira, ya tenemos aquí unas cuantas recomendaciones ya apuntadas. Y bueno, para los que nos habéis escuchado también. Bueno, y en el nombre del podcast. Hombre, gracias. El nombre del podcast, por supuesto. No. Ojo que esto no es ningún cumplido y te lo digo de verdad. O sea, a la gente que no disfrutamos de mucho tiempo y que somos mayoría, ¿vale? Esto nos supone un filtro muy importante. O sea, el trabajo que estás realizando, ¿vale? Yo creo que facilita bastante. Porque bajo tus recomendaciones, ¿vale? Pues nos dejamos muchas veces arrastrar, ¿vale? Yo sí que estoy pendiente generalmente de lo que recomiendas, ¿vale? Desde que descubrí tu podcast, ¿no? Es verdad. Dije, coño, pues este chico que se dedica profesionalmente a descubrir podcasts y a aconsejar nuevos contenidos y que tiene buen gusto, porque siempre que has hecho alguna recomendación, siempre ha tenido su peso, ¿vale? Y su valía. Gracias. Pues lo escucho precisamente por eso. O sea, que nada, Kim, que tenga usted, que el señor Almansa tenga mucho tiempo en este medio y nos siga recomendando muchos y buenos podcasts que afortunadamente les hay. Jope, pues oye, muchas gracias por el comentario, de verdad, se aprecia un montón. Porque a veces, ya te digo, es durillo y esto pues me encanta escucharlo, de verdad. Pues, oye, pues nada, Raúl, solo decirte mil gracias por haberte pasado por el programa. Me lo he pasado genial charlando contigo, de verdad. Han salido muchos temas muy curiosos y yo creo que la gente también habrá disfrutado mucho contigo. Ya os digo, Pues, ahí tenéis relatos decapitados. Dadle al play, por favor, que seguro... Darle al play, por favor, darle al play y si puede ser, varias veces. Exacto, ¿vale? que seguro que os va a gustar. Señor Almansa, para mí ha sido totalmente un placer también, me lo he pasado estupendamente, he disfrutado muchísimo, espero que te haya servido de bien y la gente no se te retire a los 2 minutos de este episodio y nada más, que chico, que muchos besos y espero verte en algún momento o coincidir o poder charlar en otras muchas ocasiones. Seguro, no sufras. De todas formas, estamos en contacto. Un saludo, Raúl. Muy bien. Venga, igualmente, señor Almansa. Hasta luego. Hasta luego.